Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderle saludar. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a todos. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos en pantalla. Ustedes pueden observar el documento que es el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 4, integración andina y sudamericana, correspondiente al tema número 3, en los cuales vamos a ver antecedentes hacia la integración sudamericana y el establecimiento en relación a una serie de organizaciones latinoamericanas en relación a la fusión entre países. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y a continuación tenemos las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle la siguiente actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a interpretar, van a desarrollar el siguiente cuadro con la información que ustedes van a recibir en la explicación de esta clase y que tienen en su material de apoyo. Van a elaborar un organizador gráfico en el cual van a identificar las principales características de la CAN, las fortalezas, los escollos y los países que están conformando e integrando esta organización que es la CAN. Es lo que ustedes van a hacer en el siguiente cuadro. Van a organizar información. A continuación, van a contestar a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué ventajas proporciona para la integración sudamericana el que contemos con un extenso y diverso territorio? La siguiente pregunta manifiesta por qué es mejor estar unidos mediante una integración que separados como país. Y la tercera actividad dice, señala las diferencias entre un proceso de integración y un tratado de libre comercio. Esos son los temas que ustedes tienen estructurados para el desarrollo de la presente tarea. Ya saben que todas las actividades son 100% escritas, tienen que ser claras y ordenadas, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental, tal cual se le solicita en el formulario. Ahí ustedes tienen el recuadro, cómo tienen que estructurar su hoja, cómo tienen que rotular su hoja previo al desarrollo de la tarea. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema antecedentes hacia la integración sudamericana y el establecimiento. Esos son temas correspondientes a la semana número 3 del 5 de junio del 2023.
Esta tarea permite entregas desde el 5 de junio, la fecha límite es el 30 de junio y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el 5 de julio del 2023. Son las actividades en relación y en función a todas las tareas que ustedes tienen estructuradas y planificadas para el desarrollo de la presente semana. Esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Vamos a continuación, vamos a ver, vamos a ir analizando cada una de estas actividades, especialmente de los procesos de integración. América Latina como país, perdón, como continente, ha ido desarrollando una serie de organizaciones tomando como eje fundamental lo que ha desarrollado en Europa, por ejemplo, los países que están integrando lo que es la Unión Europea, de esa misma manera que lo que han desarrollado prácticamente acá también, una serie de estructuras, una serie de organismos en los cuales prácticamente se fundamenta las estructuras económicas, sociales, políticas, seguridad internacional a relación de todos los países que están integrando todos estos grupos y estas asociaciones de países, por así llamarlos, en los cuales está también inmerso nuestro país Ecuador y que es fundamental para el desarrollo social, para la implementación de programas, el aseguramiento económico en temas de comercio exterior y una serie de aspectos que son bastante favorables para todas estas actividades. Y dentro de estas actividades, dentro de estos procesos, nosotros, posterior a la estructuración de estos temas, también vamos a ver un poquito cómo está conformado la CAN, qué es la CAN como tal dentro del continente sudamericano, cuáles son las ventajas, cuáles son sus objetivos y cuál es la funcionalidad que tiene como ente superior y organizador de un grupo de determinados países que lo conforman. Vamos a ver a continuación y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo, aquí tenemos la integración andina, estamos viendo la integración andina y sudamericana, esos son los temas que nosotros vamos a desarrollar durante esta actividad. En cuanto a los antecedentes, en América Latina la idea de integración no es nueva. La independencia de nuestros países se logró con un gran esfuerzo de integración militar, política y económica. El libertador Simón Bolívar impulsó la creación de Colombia, que agrupó a lo que actualmente es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. También propuso la formación de una liga de toda América española. La independencia fue un buen ejemplo, pero pese al esfuerzo de Bolívar, la Gran Colombia terminó disuelta. La Liga de Países Americanos no prosperó, pero el ideal bolivariano se mantuvo a lo largo de la historia y prosperó el ideal de integración hasta nuestros tiempos. Existe toda esa idea, todos esos conocimientos de buscar esa integración entre todos los países. En cuanto a las raíces, en los 60 del siglo XX, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dio un impulso integracionista y se fusionó fundó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, lo que es el ALCA. Su objetivo fue ambicioso y sus avances escasos. Fue sustituida por la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, con resultados muy limitados. En pocos años se fundaron el Pacto Andino y el Mercado Común Centroamericano. Luego Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay formaron también una estructura de organización de países denominada Mercosur. En cuanto al Pacto Andino, con fuertes antecedentes históricos y con los ideales bolivarianos como referente, el Pacto Andino fue fundado en el año de 1969. Su instrumento fundamental fue el Acuerdo de Cartagena, originalmente suscrito por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia. En pocos años se retiró Chile y se incorporó Venezuela, que años después se retiró. El Pacto Andino fue el principio, en una iniciativa, fue muy ambicioso por todos los objetivos que pretendía alcanzar. Posteriormente ha sido reemplazado con metas más modestas hasta que se produjo una reorganización que se denominó Comunidad Andina, lo que es la CAN, y que vamos a ver más adelante en el desarrollo de la clase.
En cuanto a la región hacia la integración sudamericana, nosotros podemos ver en esta infografía, podemos ver la mayoría de los países que conforman esta comunidad andina. Prácticamente son países que forman, por decirlo de alguna manera, están formando una sola nación. Es la agrupación de diversos países, pero que forman una sola nación, con el objetivo de preservar, de protegerse entre sí, especialmente en aspectos económicos. Aquí nosotros podemos ver países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, que se integran en unísono justamente para buscar mejores estándares de calidad, obviamente dentro del comercio exterior. Hacia la integración sudamericana, la integración no es solo un esfuerzo por eliminar barreras fiscales e intensificar el comercio y la producción. Es también un vehículo de articulación de nuestros países para actuar juntos en el panorama mundial de la globalización. Ningún país puede presentarse solo ante el continente y el mundo. Sudamérica Unida tendría real capacidad para negociar en un nuevo escenario mundial. Si toda Sudamérica fuera una confederación, tendría 361 millones de habitantes, más que los Estados Unidos y Rusia, y 17 millones y medio de kilómetros cuadrados de extensión. Sería el subcontinente de mayor tamaño en la Tierra. El Producto Interno Bruto unificado ascendería a 973 millones de dólares, una cantidad muy respetable. La comunidad sudamericana tendría una de las mayores diversidades de vida animal y vegetal, más del 10% de la tierra cultivable, el 30% de los bosques del mundo y una enorme riqueza ictiológica. Tendría también la mayor reserva del recurso natural más importante del futuro, que es el agua dulce. Prácticamente por la estructuración geográfica en la cual se encuentra el continente sudamericano y por estar atravesado por el cinturón de fuego de los Andes prácticamente. Entonces, me regalan un momentito.
Listo, compañeros, ya vamos a continuar. Me regalan un minuto más. Ya. Listo, señores y señores, continuemos con el desarrollo de las actividades. Vamos a ver, habíamos estado hablando, habíamos estado revisando, habíamos empezado a hablar un poquito de las dificultades de los avances en cuanto al desarrollo de estas actividades, en cuanto al desarrollo de estas organizaciones latinoamericanas. Una de las más preponderantes, las más importantes, por así decirlo, es la CAN. La CAN ha avanzado en la consolidación de un área de libre comercio y un mercado común, pero ha encontrado grandes dificultades por incumplimiento de los compromisos y obligaciones de los países. El mayor escollo ha sido la suscripción de tratados de libre comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos, con los problemas de aplicación de los compromisos comunitarios. A esto hay que añadir la separación de Venezuela. Las fortalezas de la CAN han sido el mantenimiento de las metas integracionistas, el desarrollo de un sentido de pertenencia, avances significativos en el comercio entre los países miembros, la aprobación de normas comunes y el desarrollo de una institución andina. Esos son los avances más preponderantes en los cuales se ha establecido esta organización que es la Comunidad Andina de Naciones, la CAN. Los organismos de la CAN son el Consejo, o cómo está estructurado, cómo es la parte organizacional dentro de esta institución, la cual consta de la siguiente manera. Los organismos de la CAN son, en primera instancia, el Consejo Presidencial Andino. En segunda instancia, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, luego le sigue las reuniones ministeriales, luego la Secretaría General, luego el Tribunal de Justicia y Parlamento Andino. A estos organismos se suman consejos como el empresarial y el laboral, los convenios especializados y la Universidad Andina Simón Bolívar, que igual se encuentra también una sede en el territorio ecuatoriano. Este es el órgano de integración académica a nivel de toda Latinoamérica, de los países latinoamericanos que están conformando la CAN. En cuanto al establecimiento en la cumbre presidencial del Cusco, el 8 de diciembre del 2004, los presidentes de América del Sur formaron la Comunidad Sudamericana de Naciones. Su declaración decía, en caso de la celebración de las gestas libertarias de Junín, y Ayacucho y en la convocatoria del Congreso Conflictiónico de Panamá, siguiendo el ejemplo del libertador Simón Bolívar, del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre, del libertador José de San Martín, de nuestros pueblos y héroes independentistas que construyeron sin fronteras la gran patria americana e interpretando las aspiraciones y anhelos de los pueblos a favor de la integración, la unidad y la construcción de un futuro común. Hemos decidido conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Los organismos de la CAN son el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las reuniones ministeriales, la Secretaría General, el Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino. A estos organismos se suman consejos como el empresarial y el global, los convenios especializados y la Universidad Andina Simón Bolívar, que igual es un órgano de integración académica. ¿Qué es ser latinoamericano? Vamos a ver un poco más ya desde el punto de vista ya estructural, desde el punto de vista determinante en qué consiste el ser americano, prácticamente cuáles son las características de ser americano. Entonces, en este sentido, vamos a ver, dice, cuando nos preguntan qué es y cómo es un latinoamericano, nos parece fácil la respuesta.
Se trata de alguien que nació en algún país localizado entre México y la Patagonia, para que habla castellano o portugués y que parece, obviamente, por sus rasgos, por sus características, latino. Pero cuando se trata de precisar qué es eso de latino, vienen los problemas. Muy pocos saben que latino se refiere al valle del centro de Italia, donde floreció la cultura romana, es decir, latina. La mayoría de quienes decimos ser latinoamericanos nos parecemos muy poco a los italianos del centro. Aún más, ni siquiera los propios europeos se han puesto de acuerdo en qué es la latinidad como concepto. Por otra parte, los latinoamericanos somos muy diversos entre nosotros. Los hay indígenas de altura, negros del trópico, descendientes de alemanes o de chinos y mestizos, es decir, producto de varias mezclas, etnias y también culturas. Los latinoamericanos no tenemos una sola identidad étnica, un solo idioma o una sola manera de ver el mundo. Somos diversos, pero todos nos sentimos latinoamericanos. Esto quiere decir que hay cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Por ejemplo, entre un aymara y un porteño hay enormes diferencias. Sin embargo, al fin y al cabo se entenderán en castellano y bailarán en algún momento la misma música. Pero lo que más nos une a los latinoamericanos es que nos sentimos como tales. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte, aún más los otros nos ven parecidos. Los gringos, españoles o japoneses nos reconocen como latinoamericanos, a pesar de que tenemos diferencias. Por eso nos dicen latinos o sudacas y todos sabemos a quién se refiere. Latinoamérica es una unidad de diversidad. Somos latinoamericanos porque nacimos en esta región del mundo, porque así nos ven los demás y sobre todo porque nos sentimos latinoamericanos, porque así lo sentimos, aunque no nos parezcamos o nos o nos paremos a pensar, obviamente, sobre las características en las cuales nos sustentamos como tal. Existe ya, o prácticamente si nosotros vemos en todo el continente latinoamericano, si nosotros vemos en relación a los rasgos, a las culturas, hay una diversidad de culturas, hay una diversidad de etnias, características, rasgos fisiológicos, en los cuales prácticamente en algunas circunstancias nos diferenciamos, en otras partes somos bastante parecidos. Entonces, son características fundamentales en relación a estos procesos en los cuales prácticamente también nosotros estamos entrelazados en diversas costumbres, en diversas tradiciones también que se van dando dentro de nuestros sectores, que nos hacen similares entre cada uno de los pueblos, por más distantes que sean. Si nosotros vemos en nuestro Ecuador nomás, por tener los diferentes pisos climáticos, como es costa, sierra y oriente, nosotros somos diferentes en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, pero en determinadas actividades. Hablemos, por ejemplo, poniendo como colación el mundo del deporte, el fútbol. Cuando nuestra selección juega, todos somos Ecuador, todos somos unidos, todos nos pertenecemos a un mismo color, ¿no es cierto? A la tricolor, a nuestra bandera, a nuestro emblema. Así, similar a eso son las características en relación a las características y a la unidad que nosotros o que los países tratan de buscar para unir ese en una sola región, tal como lo ha hecho Estados Unidos, tal como lo ha hecho México, tal como ha hecho la Unión Europea, la Unión de Países, para formar un solo frente económico que busque mejorar la calidad de vida de cada una de las nacionalidades y de cada uno de los estados como tal. En este sentido, en Latinoamérica se han fundado una serie de organizaciones. Aquí tenemos un sistema interamericano y bloques de integración regional y subregional. Vamos a ver en las siguientes actividades, en las siguientes imágenes, ustedes van a poder observar la mayoría de las organizaciones que obviamente se han ido estructurando dentro del territorio latinoamericano.
Y en primera instancia tenemos la OEA. Muchos han escuchado como siglas la OEA, pero ¿qué es la OEA? La OEA es la Organización de Estados Americanos. Ese es el significado de OEA. Y como su nombre lo dice, Organización de Estados Americanos. Es una organización, los países se encuentran estructurados y organizados dentro de esta gran estructura regionalista en la cual es la OEA. Otro de las instituciones que se han conformado es la OECO, que es la Organización de Estados del Caribe Oriental, la PROSUR, que es el mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur, la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Prácticamente está encargada en toda la estructuración educativa de toda la región. La AEC, que es la Asociación de Estados del Caribe, la OTCA, que es una organización de tratados de cooperación amazónico, la famosa ALADI, que siempre hemos escuchado, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, el proyecto Mesoamérica, que es el proyecto de integración y desarrollo mesoamericano, el Mercosur, es prácticamente una estructura de comercio, de exportación y de importación a nivel de la región, que es el Mercado Común del Sur, donde todos los países pueden, a través de ese proceso, pueden negociar. La Alianza del Pacífico, que es otro tipo de organización, que es la Alianza del Pacífico, Mecanismo de Integración Regional. La CELA es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. La CAN, que vamos a ver un poco más adelante, que es la Comunidad Andina, que es la más fuerte de todas las organizaciones. SICA, el Sistema Internacional de Centroamérica. El CARICOM, la Comunidad del Caribe. CISCA, la Secretaría de Integración Social Centroamericana, la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratados de Comercio de los Pueblos, y por último tenemos la CEGIF, la Secretaría General Iberoamericana. Entonces aquí tenemos las organizaciones que obviamente están fusionando, que están uniendo a cada uno de los países, están acogiendo a cada uno de los países dentro de estas organizaciones, obviamente para velar de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus funciones, de acuerdo a sus estructuras y el bienestar de cada uno de estos países y obviamente también de cada uno de los pobladores que están integrando estas agrupaciones sudamericanas. A continuación, nosotros vamos a hablar un poco sobre la CAN. Vamos a ver qué es la CAN, cuáles son las características más preponderantes. Vamos a ver cuáles son las determinaciones más importantes en cuanto a este organismo, a la comunidad andina. Vamos a ver cuáles son las características, los objetivos y otras circunstancias más en relación a este tema. La comunidad andina CAN, ¿qué es? La Comunidad Andina CAN es un mecanismo de integración subregional creado mediante el Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969 con el propósito de mejorar el nivel de vida y desarrollo equilibrado de los habitantes de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social. Como resultado del proceso de integración del Sistema Andino de Integración, SAGI, iniciado bajo la presidencia pro tempore de Colombia entre los años 2011 y 2012 y con el fin de hacer más efectivo el proceso de integración andina. Los países miembros decidieron focalizar la agenda de trabajo en las áreas de comercio, servicios, inversiones, transporte, interconexión eléctrica, identidad andina y movilidad de personas principalmente. Eso quiere decir que en todos estos países que están formando la CAN, ustedes o todos los ecuatorianos, incluido mi persona, no necesitamos de una visa, no necesitamos de un permiso para ingresar a esos territorios. ¿Cómo funciona? La comunidad andina la conforman los siguientes órganos e instituciones que integran el Sistema Andino de Integración, SAGI. En cuanto a su primer orden, tenemos las organizaciones de dirección y coordinación, las cuales están integradas por el Consejo Presidencial Andino, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina. Esos son quienes integran la organización, dirección y coordinación. En cuanto a la integración de órganos e instituciones comunitarias, estas están estructuradas mediante el Tribunal de Justicia, el Parlamento Andino, la Secretaría General, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, Fondo Latinoamericano de Reservas, Organismo Andino de Salud, Universidad Andina Simón Bolívar y el Convenio Simón Rodríguez. Esas son las instituciones
instituciones o las organizaciones que están integrando dentro del orden comunitario. En cuanto a las instancias de participación y consultivas de la sociedad civil, está integrado por el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas, el Consejo Consultivo Andino de Autoridades Municipales, la Mesa del Pueblo Afrodescendiente de la CAN, Mesa Andina de Consumidores. Del mismo modo, la comunidad andina cuenta con una presidencia pro tempore que es ejercida por un periodo de un año y se rota en orden alfabético. Ecuador ejerce esta presidencia pro tempore desde el 17 de julio del 2021. ¿Quiénes hacen parte de esta comunidad andina de la CAN? Países miembros, eso quiere decir los países que están conformando son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Países asociados, los que se asociaron posteriormente, están Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y los países observadores, países extranjeros simplemente que no tienen voz ni voto, pero obviamente que tienen su alta participación dentro de estos procesos, tenemos a España y Marruecos. ¿Por qué la comunidad andina es importante para Colombia y no solamente para Colombia, sino para todos los países que están integrados? Con el proceso de reingeniería del sistema andino de integración SAGI, la nueva visión, los lineamientos estratégicos y priorización de los ámbitos de acción están enfocados en lograr resultados efectivos mediante el fortalecimiento del marco institucional que lo compone, la relación de los recursos que aportan los países miembros y la priorización de las áreas de trabajo que aportan efectividad al proceso de integración andina. En cuanto a los logros que se pueden establecer dentro de esta organización, podemos nombrar la normatividad. Esto quiere decir las normas jurídicas que se han venido estructurando para el funcionamiento de la CAN. El orden jurídico andino que permite a los gobiernos adoptar normas comunitarias de obligatorio cumplimiento. Eso quiere decir que estas normas, estas leyes que se van estructurando son de carácter coercitivo, son de cumplimiento obligatorio. En cuanto al comercio, el intercambio sin arancel al 100% de los bienes, mayoritariamente productos manufacturados y desarrollo de regímenes comunes en materia aduanera. La movilidad de personas es fundamental. Los ciudadanos andinos pueden viajar solos con el documento de identidad, sin necesidad de visa o pasaporte y cuentan con canales preferenciales de ingreso, así como derechos comunes frente a las empresas de transporte aéreo y terrestre. Además, pueden vivir, trabajar, viajar, estudiar o hacer negocios en otros países andinos como si se encontraran en su propio país. En cuanto a la solución de controversias del Tribunal Andino de Justicia, TGCA, órgano judicial de la comunidad, es la tercera corte más activa del mundo. Durante el año 2021 se resolvieron un total de 351 causas, de las cuales 115 estaban a cargo de la magistratura de Bolivia, 85 de la magistratura de Colombia, 82 de la magistratura de Ecuador y 69 de la magistratura de Perú, de acuerdo al informe anual de gestiones del TGCAN, obviamente dentro de estas actividades. En cuanto a la energía, la CAN cuenta con un marco regulador para la interconexión subregional del sistema eléctrico e intercambio intracomunitario de electricidad. Se avanzó con la consolidación del mercado andino eléctrico. Eso quiere decir que todos los países que están integrando la CAN, en el caso de que hubiera algún problema de electricidad, tienen que tener un sistema de interconexión para poder abastecer a cualquiera de los países miembros que tengan un tipo de dificultades. En cuanto a las telecomunicaciones, se ha logrado poner en órbita un satélite, el cual es el CS-10 en la red satelital andina, hito histórico en el proceso andino de integración. En cuanto a la gestión de riesgo de desastres, también es muy preponderante, pues esta organización busca, obviamente, estrategias conjuntas para gestionar todos los desastres naturales y, obviamente, los recursos, los cuales traten de mitigar todos los efectos que estos producen. PAIMES genera el 60% de empleo de los países de la comunidad andina, esto quiere decir comercio virtual, comercio a través de redes virtuales.
Y las relaciones externas, perdón, la CAN canaliza recursos de la cooperación internacional y la destina a proyectos de alcance regional. El acuerdo de cooperación CAN-UE, suscrito en el 2003, está en negociación con el fin de tener en cuenta los cambios en la membresía de ambos bloques. Esas son las características y como estas hay una serie de objetivos de cada una de las organizaciones que nosotros hemos ido viendo y analizando en el desarrollo de esta clase. Prácticamente aquí ustedes pueden observar, pueden ver una serie de actividades en las cuales obviamente permiten el desarrollo de todos los países en un solo o una sola gran nación regional y esto busca mejorar la calidad de productividad y obviamente la aplicación de nuevos programas sociales que mejoren la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Y les deseo suerte en todas las actividades que tienen ustedes programadas en esta semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche.